Compañeros queridos, buenas noches. Hacía rato que no nos veíamos. Es un momento muy especial, digamos, este encuentro. Es especial por las circunstancias de la humanidad, no solamente de nuestro país. Es un momento que nos convoca a todas las personas, a todos los ciudadanos, a momentos de reflexión, pero fundamentalmente a la participación plena para reconstruir todo este proceso cultural, social, institucional, que ha afectado este proceso de la pandemia. La inquietud está siempre dada, y por eso hemos planteado la pandemia, pospandemia y el peronismo, en torno de inquietudes que venimos desarrollando con el gobernador Uñac, sobre allá febrero o marzo, estaban planteados en términos del partido, la organización, la doctrina, los recambios generacionales del partido, la función política del peronismo, que trascienda a la práctica electoralista que ha venido ejerciendo el peronismo de algunos años a esta parte. Y en ese sentido hubieron varias reuniones y con algunos compromisos que asumimos con Alejandra de sugerir, digamos, algunos debates amplios dentro de la estructura del partido a los efectos de ir abordando con los compañeros las problemáticas ideológicas y doctrinarias del peronismo. Esto era un problema previo a la pandemia. Cuando se desata esta problemática fatal para la humanidad, los pensadores, casi todos ellos europeos, y digo europeos porque, bueno, con excepción de Hahn, casi todos ellos comienzan a advertir las quiebras del capitalismo, toda la construcción posterior al Estado moderno y a lo que yo tengo en un trabajo planteado como los procesos de la posmodernidad y la quiebra de los estados nacionales fundamentalmente, todos plantean que hay una nueva quiebra de mayor magnitud quizás de esa etapa de la modernidad a la posmodernidad, que nos obligan a repensar las instituciones, el Estado, la sociedad, pero más aún a repensar al hombre mismo. Al hombre mismo. Y releí varias veces a Zizek, donde le plantea al mundo esta etapa de muerte del capitalismo, como consecuencia de la crisis, él advierte, terminal del capitalismo, con la pandemia, previo a la pandemia, en materia de relaciones económicas y por las crisis que ha generado el modelo capitalista en una sociedad que de una manera inadvertida expresa esta terrible pandemia. Por supuesto que no participo sobre los planteos ideológicos de Zizek, ni creo, ni mucho menos creo, que sea una instancia postcomunista la solución para resolver los problemas institucionales y la reposición del Estado en esta etapa postcapitalista en términos de Zizek. Mucho menos participo del estado de excepción de Agamben, ni mucho menos. Ni creo además que la cuarentena sea un estado de excepción que pueda eventualmente ejercer un control policíaco sobre las sociedades, de los que se valen gran parte de las derechas en el mundo y de esta reconfiguración de la derecha argentina para plantear que este estado de excepción es un estado autoritario que afecta sensiblemente la libertad de las personas. Ni siquiera se ponen como pensadores liberales, les quiero decir, con los cuales podemos discrepar desde la perspectiva del peronismo, que tiene una percepción humana, social, absolutamente de la sociedad y del hombre, con trascendencia humana,
y esta percepción que siempre tiene el peronismo, no solo en sus doctrinas, sino en todos los textos del general, respecto a que el hombre se justifica y se autodetermina en tanto y en cuanto se autodetermina con el otro. Esta es una percepción ideológica que de alguna manera trajo varias críticas en la comunidad organizada respecto a las posiciones idealistas hegelianas que tomaba el general para justificar el yo. Pero esto lo quiero retomar porque voy a hablar del yo de esta derecha perversa argentina, mientras nosotros estamos planteando un yo constructivo que se autodetermina en torno del otro y en una síntesis, en ese proceso dialéctico del general, en una síntesis que se llama comunidad. Voy a tratar de charlar con ustedes esta síntesis, digamos, de comunidad, el planteo de pueblo y la percepción populista de Laclau para plantear, digamos, como lo popular, como las articulaciones, como procesos articulatorios, como consecuencia de identidades dislocadas que se inscriben en un discurso. El discurso de Laclau no es más que la comunidad casi popular del general, porque el discurso no más que la totalidad que se estructura como consecuencia de las contradicciones y de los encuentros en el discurso del conjunto de articulaciones que de alguna manera pierden identidad. Voy a tratar de hablar de esto un poquito. Para seguir con el tema este de la pandemia y de los autores que estuvimos reflexionando, no creo tampoco en la posición del coreano Hans de que vamos a asistir a una radicalización del capitalismo. No creo que haya instancia posible, compañeros. No hay instancia posible. Una radicalización del capitalismo implica la desintegración de las sociedades, el exterminio de las sociedades. No se puede radicalizar más el proceso capitalista. No se podría explicar, no, de ningún modo. No es casualidad la encíclica que el Papa en octubre va a firmar ante la tumba de San Francisco de Asís, que voy a comentar un poquito de esto también. Volviendo a la problemática del gobernador, en este esfuerzo que teníamos nosotros para abrir un debate abierto, intenso, sobre el peronismo, le habíamos planteado en el mes de octubre los procesos de interpelaciones inversas. Al que yo llamo el proceso de interpelación inversa no es más que, supongo yo, que la instancia de convocatoria que hace el general Perón en la comunidad organizada, cuando plantea que la maduración social y cultural de los sujetos se genera en una instancia de plena emancipación político del ciudadano. Quiere decir que el sujeto, el hombre, este nuevo que aparece en la comunidad organizada, para ponerlo en la antípoda exactamente de los procesos de colonización que han ido generando en esta batalla cultural que venimos perdiendo los peronistas con los procesos neoliberales, y yo hablo especialmente de Argentina, que ha pasado en el mundo, pero hablo de Argentina porque me interesa el peronismo, lo hemos venido perdiendo porque realmente la reconstrucción del peronismo ha sido una reconstrucción sobre las problemáticas económicas, sobre las industrias, sobre el desarrollo de algunos de nuestros pilares en materia doctrinaria, pero hemos todavía una batalla que está pendiente, que es la liberación del pueblo. Un pueblo liberado no puede ser un pueblo colonizado por los procesos neoliberales ni por los medios de comunicación. Si esto es así, voy a hablar de la comunidad organizada, cómo podemos restituir esta instancia soberana a la que nos convoca el general en la comunidad organizada como una instancia concreta, práctica, como una instancia de conformación de un espacio soberano político de un pueblo que se restituye en los escenarios públicos, escapando de la sociedad, donde está sometido, alienado, absolutamente sometido y alienado, para ver si lo podemos restituir como sujeto pueblo, en ese tránsito cuantitativo que hace el general de la masa al pueblo, del sujeto pensante,
del sujeto que está munido de una capacidad cívica y cultural, el civismo que nos reclama el general, para poder pensar una posibilidad de construcción de una comunidad que está organizada con un sujeto absolutamente consciente. Si esta instancia es posible, estamos entonces planteándole al liberalismo político alguna forma de batalla, algún modo de batalla. El proceso no es tan simple, compañeros, porque es un proceso de socialización política amplio que involucra a los individuos, involucra a la sociedad, todas las universidades, involucra a todas las organizaciones del pueblo, pero no se involucra al peronismo. No hay instancia política en esta sociedad que nos hable de estas cosas mejor que el peronismo. De lo que sucede es que las prácticas burocráticas de los dirigentes del peronismo durante muchos años alejaron esta instancia convocatoria solidaria en los espacios públicos. Traía para leer alguna cosita, que no la voy a leer, no los voy a aburrir, que le elevamos al gobernador Uñac, donde planteamos algunas consideraciones de la problemática de esta pandemia y de las debilidades mentales que tiene un sector de la sociedad argentina y de la sociedad sanjuanina, que están acá, el que lo quiera se lo voy a dejar a Betty. Me reservo solamente en el documento que no lo hago público, a pesar de que el gobernador me autorizó, respecto a las consideraciones que hice sobre este gran acuerdo social, que yo consideraba que debe ser un acuerdo político, social y económico. Está acá, se lo voy a dejar a Betty. ¿Cómo se instala este neoliberalismo? ¿Cómo es el proceso de vaciamiento y de colonización de las conciencias que ha generado sobre un sector de la sociedad? ¿Pero cuál sector de la sociedad? 10 millones de votos hablan de la oligarquía solamente. 10 millones de votos hablan de los sectores de la derecha argentina solamente, o de las clases medias altas, o también hay sectores que pertenecen a los sectores populares, no digo del campo popular, de los sectores populares que también han sido afectados. Y claramente que sí. ¿Qué nos ha pasado a los peronistas, no? ¿Por qué este estado de situación? ¿Qué nos pasó en el partido? ¿Cómo reconstruimos esta instancia? Pero esta instancia no solo socializadora, la instancia de construcción de un poder político que termine definitivamente con la instancia que sí planteó el general Perón, que no podía ser el peronismo funcional a las prácticas orgánicas del liberalismo político. Es una lucha que hoy tiene el compañero Alberto Fernández y la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Es una gran lucha. Cuando me refiero a que estas instituciones liberales no nos dejan gobernar. El general advirtió esto, porque el peronismo, para ser revolucionario, debe generar una libertad de los sujetos y una libertad institucional de los órganos del Estado. Esto no lo hemos podido alcanzar. No lo podemos alcanzar. Cuando avanzamos sobre estas cuestiones, tenemos las acusaciones de comunistas, de antirrepublicanos. Voy a hablar un ratito más para que aclaremos el lenguaje que ha sido absolutamente distorsionado, manoseado, el lenguaje sobre democracia, representación, partidos, república. Voy a aclarar a qué república me estoy refiriendo y cuál es la república que el peronismo ha planteado para los procesos democráticos de los campos populares. ¿O el peronismo desconoce la república? No la desconoce la república. Aceptamos la república. Somos respetuosos de la república. No hemos generado ningún atropello a la república como el gobierno anterior. Todas las instancias que impliquen alterar algún estado de los poderes, va a los poderes correspondientes, como se está replanteando esto que no es una reforma de la justicia, sino simplemente un reacomodamiento de la justicia federal. No hay reforma, vos lo sabés, Claudio, vos sos abogado, no hay una reforma profunda de la justicia, no hay una reforma profunda. Ni tampoco estamos planteando una república plebeya. Seguimos estando en una república que es oligárquica, no la podemos quebrar todavía.
Y ese poder judicial es un poder judicial, la mesa judicial al servicio de los sectores ricos. Todos estos teóricos que nos vienen planteando de que qué vamos a hacer con la República, que a ver que el peronismo la afecta, apelan a Montesquieu, apelan a Maquiavelo. Bueno, les debo decir que ni Grondona entonces, ni Kodavlov hoy, mucho menos los sectores más militantes y pedestres que tienen estos sectores de la derecha, entienden de qué república hablamos. No entiende de cuáles son los principios funcionales para respetar los procesos de una república. Una cosa es una república democrática, otra cosa es una república aristocrática, y otra cosa es una república monárquica. Por supuesto, nosotros estamos de alguna manera en el peronismo, y lo estamos diciendo hoy, pretendemos que se restituya el principio organizador de las repúblicas democráticas, que es la virtud, compañeros. Y que estos sectores aristocráticos respeten a Montesquieu y que adviertan lo que les dijo sobre la funcionalización del poder a estos sectores minoritarios que quieren de alguna manera gobernar y apoderarse de la república. La moderación. Moderación. Por el temor a los excesos que pueden producir la fortuna sobre las sociedades. Moderación, moderación. Como yo les decía, no es CISEC el que nos va a ordenar cómo restituir el Estado en Argentina, ni estamos hablando de estados de excepción. Los estados de excepción hablan las derechas estas, que más que producir unos golpes de Estado por procesos militares, nos generan estados de excepción por otro tipo de procesos, como el asalto que nos quieren hacer al Congreso, de ir a la justicia para impugnar una sesión de la Cámara del Congreso. Esos son asaltos y estados de excepción, no lo que está haciendo el compañero Fernández, que genera una restricción de la libertad para la vida. Para la vida. No es restricción de la libertad para generar espacios caóticos y autoritarios. Es una infamia realmente. Todos estos procesos neoliberales que se inscriben también en la pandemia tienen algo en común. No admiten las dialécticas ni las lógicas dialécticas hegelianas para la discusión de los procesos. No admiten que puedan haber antinomias en la sociedad. Laclau explica que sin la antinomia no hay irrupción de la política. Pero ¿qué pasa? Cancelan la dialéctica, niegan la política, niegan la discusión, niegan ir al Congreso, no quieren discutir ni la reforma, no quieren discutir el impuesto a las grandes fortunas, no quieren discutir nada. La oposición por la oposición misma. Quien niega este espacio de la política, como la dialéctica, debemos admitir que en el proceso de esa dialéctica hay una afirmación de las partes antagónicas. Por supuesto, no tenemos nada que ver con ese sector de la derecha neoliberal, pero ese antagonismo se niega en un espacio intermedio del proceso dialéctico para superarlo en la instancia de la irrupción democrática. Esta es una república democrática porque el gobierno ha sido electo por mayoría, el gobernador ha sido electo por mayoría. Se supone que las contradicciones entre la afirmación del oficialismo gobernante y la oposición de las derechas se deben resolver en una negación y luego en una afirmación. Por supuesto que en la afirmación, en los procesos democráticos, se reafirma la voluntad popular mayoritaria. Pero en buena hora que sea así. Si eso no se reafirma, se cancela la democracia, se anula el proceso democrático, niegan esta instancia, compañeros, dialéctica. No existe, y sin eso no hay posibilidad que funcione la democracia entre oposición y mayorías. Están negando, a todos se oponen, absolutamente a todos se oponen. Este neoliberalismo político, este neoliberalismo, esta derecha que le sacó a la vieja derecha el modus operandi que podíamos discutirlo en los procesos democráticos, porque ahora son anárquicos, son negadores, son odiadores seriales. Pero además, y lo más grave que ha generado, y acá le doy la derecha a CISEC, el mundo con el neoliberalismo ha quebrado los símbolos necesarios
los anclajes simbólicos necesarios para las relaciones humanas. ¿Cómo se convive en una comunidad? No hay comunidad. Hay una sociedad, compañeros, y veremos luego cómo con la comunidad organizada podemos restituir esta instancia, cómo saltamos de este estado anárquico. La sociedad no la puedo definir, es una cosa la sociedad, es una cosa. Esta es la importancia de plantear, digamos, que hay articulaciones sobre realidades, sobre identidades dislocadas y que permiten dividir el campo de la sociedad en dos campos antagónicos. Es la percepción del antagonismo lo que permite la irrupción del antagonismo, lo que permite en la sociedad la construcción de un espacio totalizador. Unos creyeron que era la comunidad, unos creen que es la irrupción, digamos, del proletariado en un espacio comunitario sin propiedad privada. Otros, como nosotros, creen en la irrupción del pueblo, que voy a dar las características de este pueblo. Voy a hablar de este pueblo del peronismo. Pero a ver, si este liberalismo, no quiero ser extremo, es un negador de la vida. ¿Puede el sujeto, bajo la percepción darwiniana, solitaria y aislado, construir? ¿Puede la supervivencia del mejor dotado una instancia de anclaje de la sociedad? La antropología dice no, y la percepción natural de los sujetos nos dice que no. Hay instancias de convivencia. En esto le doy la derecha a Hegel, ese yo que se autoconstruye con el otro, y el otro, y el otro, y el otro me construye a mí en una instancia superior con una comunidad, como nos planteó el general, con algunos presupuestos para construir esta comunidad que nos dice el general. La burocracia de la dirigencia argentina estuvo lejos de esta percepción. Y le debo decir, compañeros, en los últimos 30, 40 años, mejor dicho, desde el 83 hasta la fecha, el único que planteó la posibilidad de una interrogación seria sobre las afirmaciones de un presupuesto nacional y popular fue Kirchner, que intentó patear la burocracia del peronismo e intentó abrirse de la funcionalidad orgánica de las instituciones liberales. ¿Qué le faltó? La liberación del pueblo, compañeros. No nos pueden venir a afectar por un discurso neoliberal que los enajena y que los roba y les hacen creer que los televisores, los autos y los derechos que le dio Cristina o Néstor era una gran mentira. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos robaron? Lo que el general desesperadamente nos dice en cada texto aquí, en el proyecto nacional, el estado de la conciencia, compañeros. El estado de la conciencia, no hay manera de desarrollar la justicia social como un pilar doctrinario donde no se puede modificar si no desarrollamos paralelamente, compañeros, la cultura social y la conciencia social, porque podemos humanizar el capital, podemos dignificar el trabajo y podemos humanizar el capital, y eso para que perdure, que es un hecho objetivo, tangible, debe perdurar en las conciencias de los trabajadores y los beneficiarios del proceso de humanización. Ahí fallamos, compañeros. Hagámonos cargo de algo. No estoy hablando de los dirigentes mal, hablo de mí como afiliado, como dirigente que he sido en algún momento. Tengo mis fallas también. Hemos fallado en ese proceso socializador. ¿Se reconstruyó parte del Estado? Sí. ¿Existieron derechos? Sí. ¿Se humanizó el capital? Sí. ¿Se redistribuyó el ingreso? Sí. Sí. Miremos los logros del kirchnerismo. Todos los logros en materia de redistribución y de derechos para los sectores populares. Y les debo confesar, compañeros, que he tenido fuertes críticas en el seno familiar de sectores que han sido beneficiados con la asignación universal por hijo o viviendas del peronismo y han votado a Macri. ¿Qué nos pasó? Hay algo que está mal. Hay algo que está mal, compañeros.
que nos tendremos que hacer cargo, que hay una banalización de la vida, que la sociedad del consumo, digamos, ha liberado a los sujetos sobre una actitud absolutamente libertina, material, este materialismo que ha afectado a los sujetos por el adquirir y adquirir, y hemos perdido una condición que el general nos impone en la construcción de la comunidad organizada, que es el principio de la solidaridad. ¿Cómo desarrollo el principio de la solidaridad? No estoy de acuerdo en parte con la comunidad organizada en esta exégesis histórica de todo el pensamiento griego clásico, ni toda la percepción y el plexo, digamos, filosófico, aristotélico, tomista para explicar una realidad de los tiempos presentes. Ni tampoco creo en la revolución violenta del marxismo para liberar a este sujeto. Tampoco creo. Sí creo que más que las cuestiones existenciales, ideológicas, hay cuestiones contingentes. Y sobre la contingencia, nadie mejor que el peronismo para irrumpir en estos procesos de sutura social. Nadie. Hay que suturar a la sociedad. Hay que darle la oportunidad a la sociedad de impulsarla hacia una posibilidad totalizadora. No me refiero a la capacidad totalizadora del marxismo, sino que al sujeto se le reconozcan sus propias libertades, su arbitrio, pero en función social. En función social. Este es el hombre nuevo que convoca la comunidad organizada. Este es el hombre nuevo que convoca. A ver si el peronismo, como proceso de autodeterminación, nos hemos autodeterminado, compañeras, en el proceso de los 70 años del peronismo. ¿Qué nos está pasando para autodeterminarnos? Para no recitar como recitamos ideologías y doctrinas, sin volver a tomar la mística de implicarnos en el proceso personal y colectivo de construcción y de construir un plexo orgánico y un plexo normativo que nos permitan explicar las nuevas realidades. ¿Quieren que les diga lo que dice el general, compañeros? Las ideologías no son cerradas. Las ideologías no son cerradas. Lo único permanente es la evolución. Y las doctrinas son las monturas que utilizamos para cabalgar sobre el proceso de la evolución. Hoy hay un proceso evolutivo e involutivo que nos genera la pandemia y el estado actual de un capitalismo salvaje. ¿Cómo nos posicionamos con nuestra doctrina y nuestra ideología? ¿Desde qué perspectiva nos posicionamos? ¿Somos capaces de tomar el legado que nos tiró el general? Las ideologías no son cerradas, salvo en sus grandes principios. Las doctrinas no son cerradas, son susceptibles de interpretar y de adecuarla a los tiempos, salvo las tres banderas sustanciales, pilares básicos del peronismo que no se pueden modificar. Pero a esos tres pilares del peronismo hay que reinterpretarlo en el proceso histórico, político actual. Y eso es un esfuerzo, compañeros, de todos. De todos. No deleguemos en los dirigentes. Cuando estoy hablando y le dijimos al gobernador, señor gobernador, vamos a cambiar las lógicas, porque esto también nos los tira el general. ¿Cómo el general va a pretender la maduración colectiva y la maduración consciente de los sujetos para la participación en una comunidad si no tenemos la voluntad y la capacidad y la posibilidad de interpelar de una manera inversa de abajo hacia arriba? Hay para interpelar a los dirigentes. Quiero decirles algo, compañeros, que lo vengo repitiendo. El corazón permanente, el anclaje simbólico del peronismo no son los dirigentes. No son los dirigentes. Los dirigentes son la cuestión contingente, necesarias para ese proceso de rearticulación
de las identidades dislocadas. Hoy ese dirigente contingente, Alberto Fernández y Sergio Uñac, son los responsables conjuntamente con nosotros de suturar la sociedad y de resolver las identidades dislocadas. Está disuelta la sociedad, está quebrada la educación, está quebrada la universidad. Esos son los hacedores contingentes del peronismo. Nunca pueden ser, compañeros, el alma permanente del peronismo. El alma permanente del peronismo, lo que no cambia en los tiempos, es la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Eso no cambia. Nunca va a cambiar. Sí cambió Cafiero, sí cambió Gioja, sí cambió Kirchner y de su esposa. Van cambiando. Por lo tanto, nadie puede erigirse en el alma permanente porque no queremos más los personalismos en el peronismo. Queremos un debate abierto para discutir la nueva interpretación de la comunidad organizada, donde está contenido el proceso de autodeterminación de la sociedad y donde está planteada la convocatoria política del pueblo. Donde está planteada la convocatoria política del pueblo, compañeros. Pero esto reclama algo. El compromiso no solo militante, compañeros. El compromiso de instalarnos en la sociedad, de instalarnos en nuestro partido, con la absoluta soberanía intelectual, moral y ética, para comenzar a transitar conjuntamente con otros compañeros y con los miembros de la sociedad que quieran construir un campo nacional y popular al servicio de una comunidad libre. Y con esos hacedores contingentes, Alberto Fernández, Sergio Uñac, la compañera Cristina y otros hacedores contingentes del peronismo, seamos capaces de una gesta heroica, hoy convocada por la sociedad argentina. Sin poscomunismo, sin radicalización de un capitalismo, con justicia social, independencia económica y soberanía política. ¿Qué hacemos con el sector de la sociedad que militan con una personalidad, como bien plantea Lacan, esa personalidad paranoica y una generalización delirante que niegan toda instancia de la política? Estos negadores son negadores de las instancias convivenciales porque es la instancia más cruel que le puede pasar a una sociedad, de la no política. De la no política. El peronismo siempre tiene una percepción positiva. La sociedad con la no política es una sociedad negativa. El peronismo tiene una percepción histórica positiva, un proceso, una percepción democrática absolutamente abierta. Absolutamente abierta. Estos sectores de la no política son antidemocráticos, antirrepublicanos, que ni siquiera militan por los derechos democráticos, militan para que el conjunto de la sociedad le reconozcan sus actitudes delirantes, destituyentes. Eso es un enemigo que tenemos. Pero si esos enemigos los identificamos, está bien. Pero vamos por los nuestros, por los sectores populares, que les hacen creer que militando en esos campos de la no política pueden verse beneficiados cuando los están castigando. Sectores que han ido a movilizarse, sectores populares que se han movilizado para que el impuesto a las grandes riquezas no tenga quórum en el Congreso. ¿Qué nos está pasando? Eso sí hicieron bien. Esa es la batalla cultural que venimos perdiendo porque poseen los medios de comunicación masivos, que han ido trabajando, generando un estado de obediencia inconsciente, no dejándole la posibilidad al sujeto que tenga la capacidad de la reflexión, de la incorporación de lo que está viendo sensiblemente o cognitivamente, y en ese proceso de reflexión deducir que estos son unos delincuentes que los están llevando a la extrema pobreza y a la pauperización total. Si eso no existe, hay una obediencia inconsciente, pero además no hay posibilidad de que construyamos un pueblo. Porque el pueblo es la instancia anterior del pueblo, en ese análisis que hace Laclau, de un proceso
retroactivo para imponer, ¿cuánto tengo? 20. En ese preso retroactivo, en ese deseo retroactivo, digamos, de constitución del pueblo, en un espacio nodal, como referencial vacío, que lo ocupó Perón, que lo ocupó Fernández, y aspiro absolutamente que lo ocupe Alberto Fernández. ¿Por qué ese espacio, ese referencial vacío, es un punto constitutivo del pueblo? Porque es donde se unifica el conjunto de demandas equivalenciales, y el resto de las demandas diferenciales de estos sectores de la extrema derecha infame y destituyente es el sector de la no política, que queden ahí. Pero para que sea el sujeto unificador de las demandas diferenciales en el espacio convivencial de referenciales vacíos y postularse hacia el campo popular con absoluto poder, hay que militarle a Alberto Fernández y hay que militarle Uñá en la provincia. No dejar que estos sectores de la no política destituyan a nadie de los sectores populares o a nuestros dirigentes contingentes en la reconstrucción de este proceso que estoy hablando de identidades dislocadas. Todos los compañeros se tienen que interpelar. Para poder interpelar, cada uno de los compañeros que están en los puestos de lucha de instituciones del Estado o en los cuerpos orgánicos del partido, se tienen que interpelar para ver si somos capaces de posicionarnos frente a las dirigencias contingentes, a nuestro gobernador o a Alberto Fernández, para que en esa interpelación sepamos que vamos con absoluta percepción consciente, valorativa y solidaria a efectos de poder construir nuestro partido, que hay que reconstruirlo. Tiene errores históricos que lo hemos ido marcando. No son aparatos electorales, es un movimiento. Es un movimiento que se presenta en la historia, y eso es otro debate que tenemos que hacer, intelectuales, militantes, todo el mundo. Hay un problema en nuestra percepción y filosófica ideológica. Si el general nos dice que no es permanente, ¿por qué no es permanente la ideología? Es la que cambia en largos trazos de la historia de la humanidad. Hoy nos convoca una gesta emancipatoria, este infame proyecto neoliberal ha cancelado los grandes proyectos emancipatorios, igualitarios y libertarios. El peronismo tiene hoy, compañeros, la obligación de instalarse como un proyecto activo, popular, en una comunidad que tenemos que organizar entre todos como un proyecto viable, emancipatorio, para la libertad y la liberación de la sociedad y del pueblo. Pero para eso arranquemos a esta sociedad anárquica, a ver cómo lo vamos llevando en esa rearticulación, como procesos que se van negando y se va rearticulando con procesos democráticos, no con irrupciones revolucionarias. Lo único revolucionario que el general Perón nos planteó es que necesitamos el pueblo libre. No somos pueblo hoy, compañeros. No somos pueblo. No. No. Somos sociedad. Somos sociedad. Y hay instancias políticas que están pretendiendo rearticular esa atomización infame individualista de la sociedad. Colaboremos con ese gran dirigente que tenemos hoy, que está hoy en este espacio contingente del peronismo, que yo espero que sea un espacio permanente del peronismo. Siempre nos ha costado en la historia del peronismo lidiar con las cuestiones ideológicas. Hoy en la comunidad organizada, en este texto, que voy a publicar algunas cositas que he trabajado para esta charla que me invita mi querida amiga Betty y Alejandra, donde veo que habría algunas fallas que me dan la impresión que el general no desconocía, y en este legado que nos tira, no solo el proceso de institucionalización del peronismo, sino que nos está diciendo el general, hay que repensar la doctrina, y las ideologías no son cerradas, no pueden ser cerradas. Hay que debatir las ideologías en un gran espacio político social. Político es la restitución política nuestra. Una restitución plena para discutir este gran problema. ¿Qué descubro? En la comunidad organizada
que la presenta el general en el Congreso de Filosofía. ¿Qué se impone, compañeros? ¿Qué percepción ideológica se impone? ¿La percepción de la derecha clerical, de una burguesía que estaba lejos de ser orgánica, ideológicamente definida? Ciertos sectores le han planteado que tiene una actitud pusilánime. ¿O se impuso la columna vertebral del movimiento justicialista? Este es un debate que ha vivido marcando las diferencias, no solo entre CUT y los sectores sindicales. Se impuso a Arregui en el pensamiento político, se impuso CUT con el peronismo revolucionario en el pensamiento político, se impuso Jaureche o Scalabrini, Ortiz o Puigros. Discusión que tiene absoluta vigencia para comenzar a rediscutir en el seno de nuestro partido. Con las compañeras acá presentes nos hemos comprometido a entregarle al gobernador, que lo pondremos al debate público de los compañeros. Hay que rediscutir esto, compañeros. Por supuesto, lo que permanece inalterable son las tres banderas sustanciales del movimiento. Nadie va a discutir que el peronismo es una percepción filosófica concreta, permanente y práctica. Práctica, y acá me defino, profundamente humana y profundamente cristiana. Si no, en vano, hoy tenemos al gran aliado en esta gesta que tenemos, que es la restitución del movimiento nacional y popular, que es el Papa Francisco. El Papa Francisco, no solo en el Laudato Si, está planteando esta percepción populista del peronismo, esta denuncia que ya generó el general Perón en el 73 respecto al vaciamiento que iba a generar el capitalismo extremo sobre la biodiversidad, sobre los ecosistemas, lo denunció. No solo el general convoca en las comunidades sobre las 3T, que el peronismo con su justicia social lo viene planteando hace 70 años. Hoy el Papa, más peronista que nunca, ¿dónde lo dejé? Hoy el Papa, más peronista que nunca, compañeros, nos convoca. Por ahí lo tengo, hija. Nos convoca. Creo que el día 5 de octubre va a firmar una nueva encíclica, compañeros. Hay que escucharla. Esto es parte, esto forma parte de esa interpelación que hoy el general en espíritu nos está generando. Hay que plantear que las doctrinas no son eternas y que las ideologías no son cerradas. No podemos movernos con conceptos predeterminados. La militancia nos hemos movido en estos últimos años con una fe sobre la doctrina de una manera predeterminada y resulta ser que la realidad social de la pandemia, con un Estado anarquizado, con el aparato productivo quebrado, con el hombre quebrado, la comunidad organizada, compañeros, la comunidad organizada nos revela una sola verdad. No nos está diciendo el general las verdades. Las únicas verdades son cuáles son las crisis que se han cometido mediante el uso de esa exégesis que hace de una historia y de una filosofía para usar todo el pensamiento filosófico griego, más todo el pensamiento aristotélico tomista, a mi juicio, en una percepción quizás ahistórica hoy. Pero era estúpido el general. ¿Cómo me dice el general que tengo que repensar nuestra doctrina? Porque está advirtiendo que esto iba a ser histórico en algún momento, pero están las bases fundamentales que hay que repensarlas, compañeros. Hay que repensarlos, compañeros. Buscame, hija, por ahí dice el Papa Francisco que no se olviden que tengo 70 años, tengo derecho a perder la memoria. A ver, es maravilloso. ¿Es casualidad que lo saquen de la categoría celestial de papa para colocarlo como ciudadano la señora Carrió? ¿O que busque y que se focalicen en el papa estos propietarios de la no política? No es casualidad, compañeros. No es casualidad. No es casualidad. Acá lo tengo anotado. El Papa Francisco
va a dedicar una encíclica a la pandemia. El 3 de octubre, compañeros, firmará en la tumba de San Francisco de Asís una nueva encíclica. Hermanos todos. Hermanos todos, ¿no les suena un poquito sobre el yo idealizado de Hegel y sobre el yo autodeterminado con los otros yo del general Perón en la comunidad organizada? Claro, porque además tiene una percepción democrática, no solo la percepción democrática con la dimensión libertaria, igualitaria, sino fraternal. Esa es la percepción cristiana del peronismo, y que el Papa Francisco, este bendito Papa, que Dios le dé vida por muchos años, nos lo hace recordar y nos va a entregar un instrumento político, compañero. No tengamos miedo de decir que nuestro Papa también juega políticamente. Mientras juegue el Papa políticamente, en la política como una acción social, acción humana, social y proyectiva, bienvenido el Papa. ¿Qué es sino Jesucristo, que nos planteó una percepción política a esta naturaleza? Los procesos igualitarios y libertarios. ¿Quién sino esta rama, digamos, de la Iglesia, devenida en el peronismo con el Papa hoy? ¿Cómo la vamos a desdeñar? Con orgullo vamos a gritar a los cuatro vientos, bienvenido Papa Francisco, y vamos a ver cuánto tomado en Laudato Si y de esta encíclica nueva, que la debemos esperar con muchas ansias, porque hay que reconstruir el peronismo, compañeros, hay que repensar la comunidad organizada, hay que repensar las formas que tenemos encapsuladas y predeterminadas de nuestra militancia y de nuestra mística militante. No me malentiendan, compañeros. Debemos convocarnos en los espacios reflexivos con mística militante sobre un nuevo modo de construir, un hábito, un nuevo modo de construir prácticas permanentes socializadoras para abordar a la sociedad dinámica, para que no aparezcamos con procesos ahistóricos ni con filosofía histórica, sino que la historia es hoy. Y hoy tenemos que ponernos adelante ante la sociedad. ¿Es tarea difícil? Claro, compañero, porque esa sociedad ha sido atravesada por la subjetividad neoliberal. Nos quebraron, compañeros, ahí. Gran parte de la sociedad está quebrada por la subjetividad neoliberal. Una subjetividad neoliberal de la no política, compañeros. Y además, que tienen una característica en la percepción de Perón: cuando el pueblo tiene actividad consciente y no participa sobre las gestas históricas y no se constituye como sujeto, digamos, del control de los gobernantes, es una masa. Claro, los militantes de estos sectores de la no política, además de esta paranoia y de esta actitud, digamos, delirante, casi, digamos, rayando con la locura, pero no me refiero a la locura del hombre que padece un defecto orgánico, compañeros, sino a la locura absoluta de sus planteos, absoluta de sus planteos. Hay que batallar con ellos. No tenemos los medios hegemónicos, si es cierto, tenemos el partido. No el partido como resorte electoral, el partido como movimiento, con nuestra doctrina, con nuestros militantes activos, con la doble interpelación permanente. Es un debate permanente donde nos vamos a ir autoconstruyendo, compañeros, donde vamos a tener la capacidad, digamos, de lo que el general llama la maduración social. La maduración social, compañeros. Hay que madurar social y culturalmente. Si no maduramos social y culturalmente, seguiremos atravesados por este proceso de vaciamiento cultural. Nos van quebrando los anclajes históricos, las valoraciones. Nos van a ir quebrando, compañeros, porque queremos un pueblo que no piense para poder desarrollar sus proyectos perversos y que han vaciado a la sociedad de todo valor. El peronismo tiene una gran lucha, quizás mucho más que cuando la tuvo el general Perón sobre los 40 y 50. Mucho más, compañeros. Mucho más. No permitamos que nos estén vaciando los sectores, los componentes. Cuando yo digo que hay una voluntad necesaria, digamos, de rearticular estas identidades que han sido de alguna manera quebradas, me estoy refiriendo que hay que ir reconstruyéndolas, compañeros, si no, no podemos inscribirnos en un discurso, digamos, en una totalidad estructurada
en un conjunto de articulaciones. Tiene muchos problemas Uñac y el gobernador, muchísimos compañeros. Tiene que reconstruir la economía, tiene que resolver el problema de la pandemia, tiene que rearticular el sistema de salud, tiene que rearticular la economía, tiene que rearticular la industria, tiene que rearticular a la Argentina en el concierto internacional, tiene que rearticular las problemáticas de su deuda, tiene que rearticular la problemática del vaciamiento republicano de los órganos sustanciales del Estado. Ayudémosle, compañeros. Rearticulemos lo que nos corresponde a nosotros, nuestros vecinos, nuestro partido, nuestra militancia diaria, pero con una nueva mística, no una mística cerrada y preestablecida, una mística activa bajo la realidad actual, lo que nos obliga a tener no los militantes de la no política, que no tienen conciencia, que son parte de una masa, que solamente idealizan los medios de comunicación y estas cuestiones salvajes que están planteándonos en las plazas públicas. No, esos no sirven, no son los militantes. Los militantes activos que reclamamos son los militantes con compromiso social. Restituyamos el compromiso social, restituyamos la solidaridad como un disparador sustancial para poder resolver los problemas que se han atomizado en la sociedad. Vamos por ellas, compañeros. ¿Se me acabó el tiempo? Les debo el trabajo que he hecho sobre la comunidad, donde hago un planteo sobre las cuestiones filosóficas impuestas en la comunidad y que la tenemos que trabajar. ¿Qué proyecto ideológico se impuso? Vamos a tener que releer todos los autores del campo nacional y popular. Y al Papa. Gracias, compañeros queridos.